Muy buen día, compañeros estudiantes del curso de Fundamentos de Anatomía. En estos momentos iniciaremos la descripción de los músculos que se encuentran en la región de la pelvis, así como la extremidad inferior. Esperemos lo disfruten y comenzamos. Vamos a comenzar con la descripción de dos músculos que son rotadores de la cadera. Uno de ellos es el piriforme y otro el obturador interno. El obturador toma su nombre del mismo foramen que nosotros habíamos visto en huesos correspondientes a la cadera. Entonces, estos músculos van a emerger a través de estos forámenes isquiáticos y se anexa el músculo piriforme. Este músculo va a tener su origen en el sacro y va a ir a través del foramen isquiático mayor para insertarse un poquito más abajo. Ese músculo es el obturador interno, que va a nacer en la membrana obturatriz y también ese es su sitio de origen y va a salir de la pelvis a través del foramen isquiático menor. El músculo piriforme y el obturador interno van a ir a insertarse en el trocánter mayor del fémur. Ya mencionábamos que eran rotadores de la cadera, rotadores laterales de la cadera. Y son también parte de la pared de la cavidad pélvica. En su interior, el obturador interno va a tener una fascia que se le va a llamar fascia pélvica y va a tener ese arco tendinoso que va a estar desde el cuerpo del pubis hasta la espina del isquión. Ahora continuamos con aquellos músculos que corresponden al diafragma pélvico y los vamos a ver desde dos diferentes vistas, tanto una lateral como una superior. Ahí tenemos el músculo coccigio, que va a ir desde la espina isquiática hasta el borde del sacro del coxis. Este músculo aún no se le considera ninguna función, y ahí pegado a ese músculo coccigio se encuentra el elevador del ano, que nosotros ya lo veíamos en la sección anterior, pero ahora lo vemos en cadáver. Este elevador del ano va a tener orígenes en el cuerpo del pubis y en la parte posterior en la espina isquiática. Entre esos dos orígenes se dice que va a tener otro tercer origen en el arco tendinoso, que va a estar pegado al músculo obturador interno que nosotros ya vimos. Ahora por la parte posterior, ahí se encuentra la tuberosidad isquiática y ese es el ligamento sacrotuberoso para dar la inserción del elevador del ano. Este elevador del ano en la parte posterior se dice que está cubierta de grasa y también va a tener algunos otros músculos como este que se le llama el músculo iliococcigio, el cual es un músculo muy delgadito, pero que nosotros también ya lo nombramos en la sección anterior. Este músculo pubococcigio del pubis al coxis es de acuerdo a los nombres que se les están dando. Ahora vamos a tener los dos músculos juntos a través de este diafragma y esta cavidad pélvica. Esta es la parte superior del obturador interno. Esas son las espinas isquiáticas y ese es la punta del coxis, el vértice del coxis. Esos son los músculos coccigios y en la parte inferior son los músculos elevadores del ano. Entre ellos, pues este es el hueco por donde va a discurrir el recto, la uretra y en la mujer la vagina. Estas fibras del elevador del ano se van a unir
en la línea media, en el ligamento anococcigio, estamos viendo una sección femenina. Y las fibras que se dan un poquito más anteriores, vamos a formar el hiato urogenital, recto, uretra y vagina, ¿ok? Se van a anexar algunas otras estructuras para poderlo visualizar cómo está la relación entre esos eh, partes anatómicas. Esa es la parte del recto y la uretra en la mujer. Y esa capa se le llama fascia tensa del diafragma pélvico, que van a cubrir toda la parte de los músculos que hemos estado viendo. Muy bien, ahora pongamos mucha atención porque vamos a hablar acerca de aquellos músculos que son rotadores cortos de la cadera. Estos rotadores cortos se van a originar desde 4 diferentes superficies: la superficie interna del sacro, superficie interna y externa del foramen obturado y la superficie externa del isquion, y todos ellos van a incrustarse en la parte posterior del fémur. El músculo que se origina en el sacro se le llama piriforme. Este músculo es el que se está mostrando, el cual se origina desde el sacro y va a discurrir por medio del foramen isquiático mayor a través del nervio isquiático. Desde la parte posterior vemos que sale y se va a insertar en esa estructura que es parte del hueso del fémur, que se llama el trocánter mayor. Ahora se va a hablar acerca de los obturadores interno y externo. Ahí estamos viendo el externo, que se va a originar en la membrana obturatriz, y también se va a insertar en el trocánter mayor. Este se inserta debajo del piriforme. Ahora vamos a ver el otro músculo, que es el obturador interno, que está dentro de la pelvis. Y ahora vamos a ver cuál es el punto de origen. Vamos a ver dónde nace ese obturador interno, y ahí lo vemos también como parte de los músculos obturadores. Y en esa estructura del ilion y el isquion y la membrana obturatriz es ahí donde se origina. Va a alejarse a la pelvis a través del foramen isquiático mayor, y también se va a insertar en el trocánter mayor. Y ahora aparecen otros dos músculos a los cuales se les llaman el gemelo superior y el gemelo inferior. Es por eso que en alguna ocasión ustedes me van a escuchar hablar de que es un tanto incorrecto decirle a los gastrocnemios, es decir, a los músculos del chamorro, a los músculos de la pierna en la parte posterior, llamarles gemelos, porque técnicamente tenemos esos gemelos, pero vean la zona muy diferente a lo que nosotros, como nosotros los referimos. Estos músculos se van a originar en la zona del isquio y se van a insertar junto con el obturador interno en la parte del trocánter mayor. Otro músculo, y el último, que es de los rotadores cortos, es ese cuadrado femoral, el cual se va a originar en la tuberosidad isquiática en la parte posterior, y también se va a insertar sobre el fémur, en la cresta intertrocanteria. Y todos ellos tienen la misma acción, que producen rotación lateral de la articulación coxal. Ahora vamos a entrar
con otro grupo de músculos que están relacionados con el proceso de aducción de la cadera. Estos son 5 músculos. Y bueno, vamos a revisar de dónde se origina. Todos estos músculos se van a originar entre esa región del isquion y el pubis. Ahorita vamos a ver el movimiento. Y ahora todos se insertan a lo largo de esa línea femoral. Y uno de ellos, el grácil, se va a encontrar o se va a insertar en la tibia. Estos son aductores. El más grande de ellos se llama aductor mayor. Este músculo se va a originar en todo lo que es el borde de la rama isquiopubiana. Se va a insertar en 2 partes, en la línea femoral, en toda esa línea áspera es donde se va a insertar, y otra parte inferior se inserta en ese tubérculo abductor del fémur. Ese hueco se le conoce como el hiato del aductor, y ahí van algunos de los vasos sanguíneos que van hacia la parte de la pierna. Los otros 2 músculos aductores, el corto y el largo, van a estar enfrente del aductor mayor. Ahí los estamos viendo ya, el aductor corto y ese que es el aductor largo. El corto se va a originar en el cuerpo del pubis y el largo a un ladito también en el pubis. Y se van a insertar a un lado de ese aductor mayor. Las inserciones van a estar un poquito antes del hiato del aductor. Los otros 2 músculos aductores es ese músculo pectíneo y otro que se le llama el grácil, o también llamado recto interno. Ese músculo pectíneo es el más pequeñito de los abductores, que se va a originar en la rama superior del pubis y se va a insertar en la parte posterior enfrente del aductor corto. Este músculo grácil es el más medial, es decir, pegado a la línea media, y se va a originar en el pubis y se va a insertar en la tibia, y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de él, que es muy interesante. ¿Cuáles son las acciones? Pues produce aducción de la cadera, es decir, ese movimiento que nos permite llevar la extremidad inferior, atravesar la línea media hacia el lado opuesto. Y bueno, una de las cosas que tiene ese músculo último que nosotros revisamos, que hay que considerar en el grácil, es que es el primero que va a pasar 2 articulaciones y es uno de los músculos más largos que puede haber. ¿Cuáles son las 2 articulaciones? Pues la articulación coxal de la cadera y la articulación de la rodilla. Este músculo también va a formar parte de un grupo de músculos que se van a insertar en esta zona, que se le van a llamar el pata de ganso. Ahorita lo vamos a ver, y esto es por la forma en el cual van a estarse incrustando otros 2 músculos aparte del grácil. Otro de los músculos, bueno, ese mismo músculo puede actuar en la cadera, en la rodilla o en ambos lados. Bueno, aquí terminamos con lo que corresponden a los músculos aductores de la cadera. Ustedes ya saben cuál es ese movimiento. Ahora vamos a ir con la siguiente sección, que está relacionado con los músculos abductores de la cadera. Y vamos a tener 2 de los músculos más importantes que corresponden, o sus nombres son el glúteo menor y el glúteo medio. Y lo que nosotros consideramos como la nalga, que es un término propio y es un término técnico, ya nada más lo completan el glúteo mayor, pero eso lo veremos en los próximos minutos. Entonces, dispongámonos a revisar cuáles son aquellos músculos que van a producir abducción en la articulación de la cadera. Esos son los rotadores cortos, el cuadrado femoral, el obturador interno, los gemelos, y ese es el piriforme. Ahora
vamos a visualizar ese músculo que es el glúteo menor. Se va a originar en el ala del ilion y se va a incrustar al frente del trocánter mayor. El glúteo medio se va a encontrar por encima del glúteo menor y también vamos a tener una inserción en el ilion, pero en la parte superior, y se va a insertar también en la cara lateral del trocánter mayor. La función principal del glúteo medio es la abducción, pero también se puede dar un movimiento de rotación. Y ahora estamos viendo, tenemos en imagen al tercer de los músculos abductores, al tercero de estos músculos, que se le conoce como el tensor de la fascia lata. Esta fascia lata es una fascia continua de tejido fibroso denso que va a rodear todos los músculos del músculo, y en la parte externa hay un engrosamiento en esa sección que se le llama tracto iliotibial. Ese músculo se va a extender desde el ilion hasta la tibia, por eso se le llama tracto iliotibial. Ese es el tracto de forma aislado en donde se ha eliminado el resto de la fascia lata. Al frente y detrás de él los vamos a ver en unos minutos más. Entre esos músculos hay un tabique que lo va a unir al fémur, y en la parte inferior se va a insertar en la parte de la tibia. Este tracto es un tendón de inserción de otros dos músculos, que ese es el glúteo mayor, que lo vamos a revisar en unos momentos más, y ese otro músculo que es el tensor de la fascia lata. Ese músculo tensor se va a originar en la cresta ilíaca y se va a insertar en el tracto iliotibial en esa sección. Estos tres abductores van a mover hacia el miembro inferior hacia el lado. Ese es el movimiento que consideramos como abducción. Hay un balanceo que se da cada vez que damos un paso y se facilita el movimiento de paso a paso hacia. Ahora vamos a entrar con otra sección de músculos que corresponden a los flexores de la cadera, y estos músculos van a ser 4. 2 de ellos van a actuar de manera conjunta con la cadera y otra estructura, y otros van a ser solamente con la cadera. Los primeros de ellos se le van a conocer como el músculo ilíaco y el psoas, que nosotros ya lo hemos estado revisando en las secciones anteriores. Ahí es donde se inserta en la columna lumbar el psoas mayor. Nosotros habíamos mencionado que ese se originaba en los procesos transversos de las 5 vértebras lumbares, y ahí iba a discurrir hacia la parte inferior y iba a atravesar el ligamento inguinal. Sin embargo, el ilíaco iba a originarse en toda la fosa ilíaca, toda la cara interna del ala del ilion, e iba a discurrir también hacia la parte inferior, atravesando el ligamento del fémur, el ligamento femoral, el ligamento inguinal, y se iban a insertar en el trocánter menor. Eso ya lo habíamos revisado en los músculos de la región de abdomen y pelvis. Van a formar un solo músculo para formar el músculo, el psoas ilíaco, y se insertan ahí en el trocánter menor. La contracción del ilíaco, vamos a tener una flexión de la articulación coxal, que también ya lo habíamos visto. Llevar el muslo hacia adelante, pero cuando el miembro inferior está fijo, la flexión de ambas caderas va a enderezar el cuerpo. Y ahora vamos a revisar los otros dos músculos, en el cual uno de ellos se llama recto femoral. Este es muy importante porque va a ser parte de un músculo que se le llama cuádriceps, el cuádriceps femoral. Y hay otro músculo
que también es muy, muy padre, muy superficial en la parte de la extremidad inferior, que se le va a llamar el músculo sartorio, que ahorita vamos a hablar un poco más de él. Estos músculos que hemos observado hasta ahora es el psoas mayor, el ilíaco, pectíneo, el músculo abductor corto, abductor largo, mayor y el grácil o el recto femoral. El recto interno. Ahora ese es el músculo cuádriceps. Toda esa porción es el principal porción que extiende la rodilla. Ese es el músculo recto femoral que se va a originar por arriba de la articulación coxal. Ese recto se va a originar mediante dos cabezas en esa sección, en la parte superior del acetábulo, y se va a insertar en la parte inferior de la tibia. Lo que nos va a permitir hacer es solamente ese recto femoral, es flexionar débilmente la cadera. Y el último de los flexores es el músculo sartorio. Es un músculo muy largo y delgado que es muy superficial, lo que está por separado, y tiene su origen en la espina ilíaca anterior y superior y va a terminar sobre la tibia. Ese músculo lo que va a permitir es ayudar en la flexión de la cadera y produce un poco de rotación lateral de la cadera. Y ese músculo, el sartorio, toma su origen en honor a uno de los oficios que son como los costureros, porque es ahí cuando estos señores o estas personas ponen sobre su muslo los lienzos para poder hacer las diferentes costuras, de tal manera que toma los nombres de sartorio, costurero o también el músculo del sastre. Y es así como vimos los 4 músculos que son flexores de la cadera junto a sus orígenes, inserciones y las funciones. Y ahora vamos al siguiente grupo de músculos. Ahora vamos a ver estos músculos que son considerados como los extensores de la cadera, y tenemos en la parte posterior el glúteo medio, los rotadores cortos, los músculos abductores, ahí el mayor, y ese es la parte posterior del cuádriceps. Estamos hablando de la parte posterior y se van a originar todos ellos en la parte posterior de la tuberosidad isquiática. Estos músculos isquiotibiales son 3 que van a ser los encargados de extender la cadera. 2 de ellos van a ir hacia la cara medial de la pierna y otro de ellos hacia la cara lateral. El lateral es el bíceps femoral y los 2 mediales son el semimembranoso y semitendinoso. Ese músculo es el semimembranoso, el cual va a originarse y va a estar en la tuberosidad isquiática y se va a insertar en la parte posterior de la tibia. Ese músculo es el semitendinoso detrás del semimembranoso y va a tener un tendón en forma de cordón, el cual su origen es a un ladito del semimembranoso y se va a insertar en la cara medial de la tibia, cerca de otros 2 músculos como son el sartorio y el grácil. Y bueno, vean que la forma en el cual se van a estar dando las inserciones de esos 3 músculos, y es aquí donde completamos la mencionada estructura pata de ganso, que cuando nosotros ya los vemos en los músculos de la manera en cómo se están dando estas inserciones, ustedes lo pueden ver ahí en sus libros o lo pueden ver ahí en una imagen de internet, se darán cuenta que es como una pata de pato o pata de ganso. Es ahí de donde toman esos nombres. Vamos a ver ahora el otro músculo que es el bíceps femoral, que van a tener 2 porciones o 2 cabezas, una porción larga y otra corta. La porción larga
va a estarse originándose en la tuberosidad isquiática junto con el semitendinoso, pero la porción corta se va a dar casi toda la línea áspera y la línea supracondilia. Estas dos porciones se van a unir para formar un tendón que va a descender en la cara lateral de la rodilla y va a ir hacia adelante para insertarse en la cabeza de la fíbula. Ahora vamos a completar toda esta sección de músculos extensores con el más amplio, con el más grande. Y es el glúteo mayor. Y este músculo es una hoja muscular gruesa y plana que se va a originar en la parte posterior del ilio, la cara dorsal del sacro y el ligamento sacrotuberoso. Estas partes del músculo se van a insertar en el ligamento iliotibial y la cuarta parte o su incrustación se va a dar en la tuberosidad. ¿Y cuáles son las funciones? Esos son los isquiotibiales que en su contracción va a flexionar la rodilla como a extender la cadera. Cuando la flexión de la rodilla la controla el cuádriceps, los isquiotibiales solamente van a producir extensión de la cadera. Y me refiero cuando nosotros caminamos. Este glúteo mayor, su acción es la extensión de la cadera en una posición de flexión, como cuando subimos escaleras o cuando nos levantamos en una posición de cuclillas. Y este músculo lo que nos va a permitir también es el regular la velocidad y la fuerza del descenso cada vez que nosotros nos sentamos o como nos levantamos. A esto se le llaman acciones gravitatorias, en especial la antigravitatoria. Y otra de las acciones es de estirar hacia abajo lo que es la pelvis para enderezar el cuerpo. Y cuando lo doblamos hacia el frente, también vamos a controlar la flexión. Ahora vamos a revisar cuáles son aquellos músculos que van a extender la rodilla. Y varios de esos músculos ya fueron revisados en secciones anteriores y ahora se van a anexar otras estructuras para nuestro conocimiento. Nosotros habíamos visto el bíceps, también habíamos visto los abductores, pero ahora vamos a ver algunos otros que nos van a producir la extensión de la rodilla. Y vamos a encontrar un músculo que se le llama el cuádriceps. Este músculo va a tener 4 porciones. Uno de ellos ya lo mencionábamos, que era el bíceps femoral. Y vamos a tener los músculos a los cuales le conocemos como el vasto intermedio, vasto externo y vasto lateral. Ahí nosotros vemos el vasto intermedio. Es una zona muy interesante, ya que va a originarse en la cara lateral y frontal del fémur, y alrededor de este vasto intermedio se va a encontrar el vasto medial. Este músculo va a tener en la parte posterior también el vasto lateral, que van a cubrir entre los dos el vasto intermedio y van a discurrir hacia la parte inferior, hacia abajo y hacia atrás. Ese es lateral y medial, casi uniéndose uno y otro. El vasto lateral va a emerger del borde lateral de la línea áspera y también del trocánter mayor, y se van a insertar en los huesos de la pierna. Ese es el vasto lateral. En esa línea vamos a tener toda la inserción de los abductores. Ahí tenemos el músculo que ya habíamos visto, el recto femoral, que va a nacer en el ilio después de la articulación de la cadera.
Los orígenes de la misma son en la espina ilíaca inferior, y la otra porción van a ser encima del acetábulo. Ahora, todos los cuatro cabezas de este cuádriceps van a insertarse aquí. Estamos viendo el cuádriceps. Todos ellos se van a insertar a los lados de la rótula. La acción principal del cuádriceps es extender la rodilla. El músculo del cuádriceps es también el segundo músculo antigravitatorio que tenemos en esta región. El primero lo habíamos visto con el glúteo mayor. Ahora tenemos este otro que es el cuádriceps. Cuando nosotros hacemos algunos movimientos para subir superficies o que nos levantamos cuando estamos sentados, es la manera cuando actúan estos músculos. Además de que cuando saltamos, estas mismas acciones también nos permite una carga pesada cuando estamos empujando. También permiten controlar la fuerza de descenso cuando nos sentamos o cuando vamos de bajadita hacia alguna pendiente. Cuando descendemos escaleras y entre algunas otras acciones relacionadas. Ahí nosotros estamos viendo el vasto medial y ahí están los músculos aductores, el mayor, el largo y el menor en la parte superior. Pero hay un conducto aductor que están formados por el abductor largo y el vasto medial, y por ahí van a discurrir algunas venas, arterias y nervios que vamos a ver en los próximos días. Y este lo va a cubrir el músculo sartorio. Este conductor lo vamos a revisar cuando nos toque ver la sección de venas y arterias en la extremidad inferior. Bueno, ya revisamos los extensores de la rodilla y este conducto abductor, y ahora vamos a revisar otra sección que está relacionada ahora con los flexores de la rodilla, y son los siguientes músculos. Para eso vamos a tener los 3 músculos isquiotibiales y los otros 2 músculos menores que también ya los hemos visto, que es el sartorio y el músculo grácil. Esos son los músculos isquiotibiales. Ahí tenemos el semimembranoso, semitendinoso en la parte medial, donde sus orígenes están en la tuberosidad isquiática y se insertan en la cara medial de la rodilla, el semimembranoso ahí y el semitendinoso en la cara lateral. Y ese músculo es el bíceps femoral, que se origina en la tuberosidad isquiática, y el tercio distal del fémur y se va a insertar en la cabeza de la fíbula. Todos ellos lo que nos van a producir será extensión y flexión de la rodilla. En el caso de algunos de ellos también nos van a permitir tener alguna flexión de la cadera. Esos movimientos nos van a permitir tener extensión de la cadera con los isquiotibiales y en la parte anterior con el cuádriceps va a extender a la rodilla. ¿Cuáles son aquellos movimientos que nosotros vamos a tener? El bíceps femoral produce una rotación lateral. Y ahora veamos los otros 2 músculos que, según algunos autores, incluyendo el Dr. Ackland, dicen que son débiles flexores de la rodilla, sin embargo ya los hemos estado revisando. Uno de ellos es el sartorio, que ya veíamos que era uno de los músculos que tenían características especiales, y el otro el grácil. Los dos se insertan cerca del semitendinoso, ahí el sartorio y el grácil a un lado. Y
Estos fueron algunos de los músculos que se le consideran como flexores de la rodilla. Ahora pasamos a la siguiente sección, de acuerdo a esos movimientos, y tenemos estructuras que se van a encontrar en la parte posterior de la rodilla, como son los músculos gastrocnemio, el plantar delgado y el popliteo. Ahí tenemos el músculo popliteo, que es un músculo que se encuentra detrás de la parte de la tibia y se va a insertar en el cóndilo lateral del fémur. Este tendoncito, este pequeño músculo, va a discurrir por la articulación de la rodilla. Es un músculo que también va a ayudar a flexionar la rodilla y puede producir una rotación medial de esta tibia. Encima de este popliteo hay un músculo pequeñito y delgado que es el plantar, que su origen es en el epicóndilo lateral del fémur, y el tendoncito va a descender por la parte posterior del sóleo y por encima de esos dos pequeños músculos se va a encontrar el gastrocnemio, que nosotros habíamos visto que este músculo iba a presentar el tendón más fuerte del cuerpo humano y sus orígenes son en la parte posterior del fémur. Ese gastrocnemio con dos cabezas va a discurrir hacia la parte inferior y van a formar el tendón calcáneo, también llamado tendón de Aquiles, y el nombre corresponde dentro de la mitología griega, ya que se presume que Aquiles fue un gran guerrero cuya misión era de protección a uno de los pueblos y que fue dispuesto o fue entregado a los dioses a través de un acto cuando era niño de meterlo a un río, y para eso lo agarraron del tobillo. Al momento en el cual lo zambullen, la única parte vulnerable pues fue de donde lo agarraron, el tendón, que cuando nació fue enseñado a lo que es la pelea, el combate, pero llegó un momento en el cual al momento de salir a la guerra hubo una lluvia de flechas y él al momento de voltearse para correr, una de esas flechas le ocasionó una lesión y una sección de ese tendón calcáneo y ya no le permitió correr, y ahí fue donde tuvo su fin. Todo esto, pues bueno, dentro de la mitología griega y con algunos datos culturales que acompañan a todas las estructuras que estamos revisando. Y ahora llegamos a aquellos músculos que nos van a producir movimientos, pero ahora en la sección del tobillo, tanto los extensores como los flexores. La mayoría de ellos van a tener origen en la sección de la pierna, el mismos que ya hemos estado revisando, y vamos a ver ahora con los flexores dorsales. Este movimiento es conocido como una dorsiflexión, ya que lo que permite es elevar el dorso del pie, mientras hay otro de los movimientos que se le llama la plantiflexión, el cual consiste y permite levantar el resto del cuerpo a través de algunos músculos que tenemos en la parte posterior de la pierna y ponemos nuestro cuerpo sobre los dedos. El tibial anterior es uno de los músculos más importantes para la plantiflexión, en donde va a emerger de la parte superior de la tibia y en la membrana interósea. El tendón del tibial anterior va a ir por debajo del retináculo de los flexores y se va a ir hacia la parte media del dorso para insertarse en el primer cuneiforme y la base del primer metatarsiano. La principal acción
es la dorsiflexión. Y ahora vamos a revisar aquellos músculos que van a producir la plantiflexión, como es el gastrocnemio, el sóleo y un músculo que es el plantar. Ahí vemos el gastrocnemio, músculo de dos cabezas. De forma profunda se encuentra el sóleo, la cabeza medial y lateral del gastrocnemio, y van a emerger de los cóndilos medial y lateral del fémur, y las dos cabezas se van a unir a través de ese tendón plano y se les va a unir con el tendón del sóleo para formar el tendón de Aquiles o el tendón calcáneo. Ahora se van a retirar los gastrocnemios para ver cuál es el músculo sóleo, y ahí tenemos ese músculo. Ese es el borde medial del sóleo y ese es el borde lateral. Ese es el borde cortado del tendón del gastrocnemio, y el sóleo va a ir del borde medial de la tibia de forma oblicua en la parte posterior, estamos viendo, y también en la parte de la fíbula. Entre ellos dos hay un arco de tejido fibroso en donde van a discurrir los vasos, venas y arterias popliteas, así como venas, arterias y nervios, para poder irrigar toda la extremidad de la pierna. Y ahora ese otro músculo que apareció es el plantar, que es un músculo pequeñito, pero va a surgir en el epicóndilo lateral del fémur y va a discurrir de forma larga casi hasta el tobillo antes al tendón calcáneo. Se va a insertar en la parte posterior del hueso calcáneo, y por delante del tendón calcáneo hay una almohada de grasa que va a llenar todo ese espacio. La acción del sóleo, el gastrocnemio y el plantar es producir la plantiflexión del tobillo. Nos levanta del suelo cuando estamos de puntillos y también equilibra la gravedad. Estos músculos también permiten hacer fuerza de propulsión para cuando caminamos en una superficie hacia la parte de arriba, para correr o para brincar. Estos son algunos de los músculos flexores del tobillo, extensores y flexores del tobillo. Ahora es el momento de revisar dos músculos que van a producir movimientos en lo que es el pie. Ahí vemos el músculo tibial posterior, que va a originarse en la parte posterior de la tibia, en la parte posterior de la fíbula y en la membrana interósea que los conecta. Este músculo va a ir detrás del maleolo medial y se va a insertar en esos huesos navicular y primer cuneiforme del tarso, y en la parte inferior en las bases del segundo, 3 y 4 metatarsianos. Esa es la acción del tibial posterior, que es inversión del. El otro músculo que puede actuar en la inversión es el tibial anterior, que se va a insertar muy junto al tibial posterior, que va a hacer la misma acción. Y vamos a tener tres músculos que van a tener el movimiento de la eversión del pie. El primero de ellos es fibular largo, el otro es fibular corto y el otro se le llama tercer fibular. El fibular corto va a originarse en la parte distal de la fíbula
y va a estar por encima del fibular corto, el fibular largo. Este músculo también va a ser un músculo eversor que va a nacer en la fíbula proximal o en el tercio medio de la fíbula proximal y va a tener sus puntos de inserción también en los huesos del pie. Ese es el tibial anterior, y en el tobillo los tendones del fibular largo y corto van a entrar por detrás del maleolo, por debajo del retináculo. Este es el retináculo y se van a insertar en la base del quinto metatarsiano. Y el fibular largo se va a retirar toda la planta del pie, ya que va a estar conectado alrededor del hueso cuboides, va a discurrir hacia la parte posterior y se va a insertar en la base del primer metatarsiano. Y por delante de los fibulares largo y corto se va a encontrar ese tercer fibular que va a ayudar a la eversión, y su origen es en la fíbula, en el tercio distal de la fíbula, y su tendón va a ir por debajo del retináculo de los músculos extensores y por delante del maleolo, y se va a insertar en la base del quinto junto al tibular corto. Y la acción es eversión del pie. Y el tercer fibular, junto con otros músculos, nos van a permitir tener los procesos de equilibrio o movimientos de equilibrios cuando tenemos una superficie que se puede inclinar hacia los lados. También nos puede ayudar a caminar en algunas superficies que no están del todo parejas, y cuando tenemos algún tipo de calzado, por ejemplo para el deporte, como cuando usamos zapatos con tacos, también nos ayuda a mantener. En el caso de las mujeres, cuando existen algunas superficies no tan planas y que ellas caminan o ustedes caminan con tacones. Ahora iniciamos con aquellos músculos que van a trabajar como extensores largos y cortos de los dedos. Ahí tenemos el extensor largo del dedo gordo, que se va a originar en la pierna, en la membrana interósea, y desde la fíbula, y va a ir por debajo, por encima se va a encontrar el extensor largo de los dedos. Este extensor largo va a tener una línea larga de origen en lo que corresponde a la fíbula. Estos músculos van a estar acompañados por el tibial anterior, que ya lo habíamos visto en la sección anterior, que va a cubrir casi todo lo que es el extensor del dedo gordo, y el tercer fibular, que va a ser continuo con el tercer. Ahí encontramos todos los tendones de los músculos que van a ir por debajo de los retináculos de los extensores. Todos ellos van a ser extensores largos. Ese es el tibial anterior. El tendón del extensor largo del dedo gordo se va a dar en la primera articulación MF. Los tendones del extensor largo de los dedos van a ir sobre las bases de las falanges media y distal. Y estos extensores son muy parecidos a lo que ya vimos nosotros en la extremidad superior, es decir, en la mano. Esa es la acción del extensor largo, que va a extender las dos articulaciones del dedo gordo del pie. Y del extensor largo de los dedos se van a dar en la articulación metacarpo. Los dos músculos extensores largos
van también a trabajar con las flexiones dorsales del tobillo. Vamos a añadir los extensores cortos y son esos que que están debajo de los extensores largos, y tenemos esas bandas de los dedos que se van a dar o se van a dirigir a los siguientes dedos. Esos extensores cortos se van a originar en la parte del calcáneo, se van a unir a sus extensores, a sus dedos, y es la misma. Ese es el flexor largo del dedo gordo, que se va a originar en la parte posterior de la fíbula. Y de forma medial se va a dar el flexor largo de los dedos. Estamos ahora con músculos flexores largos de los dedos. Y ese flexor largo de los dedos se va a dar en la parte posterior de la fíbula. Ese es para el dedo gordo del pie y el otro es para para los otros dedos del pie. Y los dos se van a ir por debajo del tobillo. En la parte posterior hay otro tercer músculo que es el tibial posterior, que también ya lo habíamos revisado, que es un músculo muy profundo, y el tibial posterior va a cruzar por debajo de los extensores de los dedos, y en el tobillo ahí se encuentra el flexor largo del dedo corto, el flexor largo de los dedos, y ese es el tibial posterior. Todos van a ir por debajo del retináculo de los músculos flexores. En la parte inferior, ahí tenemos los flexores largos del dedo gordo y el flexor largo de los dedos. Ese es el del dedo gordo, para poder flexionar este dedito. Cuando el tendón discurre, el flexor largo se va a insertar en la base de la falange distal del dedo del pie, y el flexor largo de los dedos se va a dividir en 4 tendones para cada uno de los dedos de los pies, y cada uno se va a insertar sobre las falanges distales de cada uno de los pies. Esa es la función del flexor largo del dedo gordo y el flexor largo del resto de los dedos. Ahora vamos a ver los músculos interóseos, que van a ser músculos flexores cortos de los dedos. Van a ser 7, que son 7, 2 para cada uno de los 3 dedos del medio y 1 para el quinto dedo del pie. Estos músculos interóseos van a surgir de las diáfisis de los metatarsianos y se van a insertar en las bases de las falanges proximales. La acción de estos músculos es la flexión de los dedos de los pies. Ahí nosotros estamos viendo los músculos lumbricales, el flexor accesorio, y de forma superficial encontramos el flexor corto de los dedos, que ahorita lo vamos a revisar. Los 4 lumbricales son igual que los de la mano, nada más los mencionamos. Tenemos un flexor accesorio, o también llamado cuadrado plantar. Va a tener 2 cabezas, en la parte medial y lateral del calcáneo. Este flexor accesorio va a insertarse en la cara profunda del flexor de los dedos y va a ayudar a flexionar los dedos de los pies. Necesitamos entender qué es flexionar y extender en los pies. El flexor corto de los dedos, que nuevamente aparece ahí, va a ser un músculo que va a originarse en el calcáneo y va a discurrir
a dividir 4 tendones y cada uno de ellos va a ir a cada uno de los dedos junto con el flexor largo de los dedos. En esas vainas que ahora se retiran, ese flexor corto va a rodear el flexor largo. Se van a insertar en las bases de las falanges medias de los dedos y el flexor corto ayuda a flexionar pues los dedos. Y todo ello cubierta por la aponeurosis plantar. Y ahora vamos a tener algunos músculos flexores cortos del dedo gordo y del quinto del dedo, que solamente los mencionamos con el propósito que ustedes sepan que existe. Vemos que hay uno que se llama flexor corto del quinto dedo, el abductor del quinto dedo, el cual va a nacer o se va a originar en el calcáneo y se va a insertar en la falange proximal del quinto dedo del pie. Y ahora tenemos una descripción de los músculos plantares cortos, que es un grupo de músculos que nos van a permitir completar toda la escena de la planta del pie. Esos son los flexores largos de los dedos. Sus tendones de los flexores van a tapar el abductor. Ahí tenemos los músculos lumbricales que ya habíamos mencionado su número, el flexor accesorio y por último el flexor corto de los dedos. Solamente para completar. Y todo ello va a estar rodeado por una fascia plantar que también se le conoce como la aponeurosis plantar, en donde las partes medial y lateral se van a originar en esta sección. Hay todavía mucha información para poder abordar, sin embargo, con el propósito de que nosotros nos preparemos para nuestra evaluación y que todo lo que hemos estado viendo en esta sección de músculos, ustedes puedan estarlo organizando por las funciones o por las secciones donde se están presentando los músculos, que en estos momentos nosotros lo hicimos desde la función que pudieran estar haciendo. Trabajamos con todos los músculos de la cadera, así como aquellos músculos que están relacionados con la extremidad inferior. Y que si ustedes llegaron hasta estos momentos, pues tengan presentes de que a lo largo de este video estuvimos haciendo un alto de voz, es decir, elevación de la voz, haciendo énfasis a algunas estructuras, algunos músculos, dándoles algunos ejemplos de qué era lo que había alrededor de ellos. Y pues bueno, todo eso lo consideramos como parte de los datos importantes como para poderlos proyectar hacia la recuperación de nuestra información por medio de un ejercicio escrito que son las evaluaciones. Esperemos hayan disfrutado este video. Les pedimos que hagan todas sus anotaciones de una manera organizada para que tengan herramientas en los próximos días y que podamos cerrar esta unidad de una manera muy propia. Disfruten el video y mientras tanto yo sigo atendiéndoles en lo que resta de nuestro semestre. Que tengan un excelente día y cuídense mucho.